mujeres. Somos miles de mujeres en las calles y seremos más. Hola compañeras, compañeros, compañeres, mi nombre es Flora Aco, soy trabajadora estatal precarizada y referente de PAN y Rosas México. Fui despedida por organizar un movimiento por derechos laborales en la Ciudad de México y tras una lucha política en las calles logramos mi reinstalación. Este 1 de mayo es histórico en México. El gobierno de López Obrador, aunque se dice progresista e impulsa limitados programas sociales, está afrontando la crisis del COVID-19 con un plan que aumenta la austeridad contra las y los trabajadores y la sumisión al gobierno estadounidense. López Obrador no prohibió los despidos, aunque estos ya superan los 350,000 y se sumarán 2 millones como consecuencia de esta crisis. En un país de 30 millones de personas, trabajadoras informales y precarizadas, que no cuentan con un ingreso garantizado. Además, por mandato de Trump, la Guardia Nacional actúa como Border Patrol Yankee contra nuestras hermanas y hermanos migrantes. Pero en este México, que está a las puertas del mayor imperialismo del planeta, las y los trabajadores empezamos a luchar contra la crisis sanitaria y la crisis económica. Y las mujeres estamos en la primera línea. En el país con más feminicidios del continente son enfermeras, médicas, trabajadoras de limpieza quienes encabezan las protestas que crecen en el sector salud. Exigen, junto a sus compañeros, insumos, equipo de bioseguridad, mascarillas y guantes, y enfrentan las consecuencias de la desastrosa política sanitaria de este gobierno. Son también en su mayoría mujeres quienes en medio de la pandemia sostienen las huelgas de más de 2 meses en la agencia de noticias Notimex y la Universidad de Chapingo, defendiendo sus derechos laborales. A la par, en la frontera norte, en ciudades obreras como Matamoros, Juárez, Tijuana o Mexicali, se levanta un impetuoso movimiento maquilador. En decenas de fábricas de capital estadounidense, las y los trabajadores luchan para frenar la producción que no es esencial y por el pago completo de sus salarios. En un momento histórico de huelgas salvajes y motines contra las terribles condiciones de explotación, los despidos y la negligencia de las autoridades ante un foco de infección en el que se están convirtiendo las maquilas, su consigna es: queremos vivir. Por eso, exigimos la prohibición de los despidos, licencias pagadas al 100% y expropiación bajo control de sus trabajadoras y trabajadores, de toda empresa que viole los derechos laborales. Con mucho orgullo, quiero decir que la Izquierda Diario México, parte de la red internacional que impulsa la fracción trotskista, se ha convertido en una voz
para las y los trabajadores que luchan en todo el país. Desde las obreras de la maquila hasta las y los migrantes y los pueblos originarios en defensa del territorio. Estamos sembrando las ideas y el programa revolucionario y vamos por más. Por eso, adherimos a la convocatoria lanzada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Argentina a una conferencia latinoamericana. Aunque ahora está pospuesta por la pandemia, la declaración de una convocatoria así es un paso muy importante que muestra el acuerdo entre partidos que nos reivindicamos socialistas y de la clase trabajadora, de luchar por la independencia política de las y los trabajadores y de quienes levantamos las banderas antiimperialistas, buscando la unidad de nuestra clase y de los pueblos oprimidos latinoamericanos con la clase obrera estadounidense. Cada vez tiene un mayor componente hispano esta clase. Estas banderas son para nosotros un importante punto para construir en México, como lo planteamos desde el MTS, una organización internacionalista, socialista y revolucionaria. ¡Viva la clase obrera internacional!